Retornamos Voz y Voto, nuestro invitado especial, el doctor Iván Duque, expresidente de la República de Colombia. Hemos conversado en esta primera parte algunos temas importantes. Vamos a continuar sobre eso y creo que el hilo conductor de esta entrevista va a ser el medio ambiente. Así me lo dejó sentir. Vamos a hablar mucho del medio ambiente. Y le decía yo en esta pausa que por qué hablar de un cambio climático, por qué cambiar lo que para muchos científicos, 1000 científicos de hecho han dicho que no hay un daño ambiental, como para llamarlo así. Yo creo, María Fernanda, que la evidencia ya avasalla cualquier sentimiento negacionista sobre la crisis climática. Y de hecho hoy el mundo a nivel bastante holístico, sector público y sector privado, tienen claro que los retos que tenemos que abordar en los próximos años son muchos, pero hay tres que son principales. Uno, alcanzar la carbono neutralidad para el año 2050. Lograr por lo menos reducir en un 45% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030 y algo que cada vez desafortunadamente se ha hecho más difícil, que es estabilizar la temperatura en esos 1.5 grados centígrados, por lo menos en el incremento de las temperaturas. ¿Por qué esto es fundamental? Porque ya están pasando factura. Los aumentos en la temperatura de los océanos están trayendo cada vez más huracanes de categorías más amenazantes para la población. Estamos viendo olas de calor extremo en distintos lugares del planeta. Y algo que también es complejo, el aumento de las temperaturas tiene un impacto sobre las enfermedades transmisibles, el deshielo que se está viendo en muchos de los corredores montañosos que son fuentes de agua en el mundo, y por supuesto estamos viendo territorios insulares en el planeta que posiblemente en una década van a tener amenazada su existencia misma. Entonces esto requiere una acción clara, la evidencia, como digo, es bastante sólida, empezando desde el reporte Stern y lo que se viene haciendo desde hace muchos años con los trabajos del profesor Mario Molina, que fue premio Nobel, hasta lo que hemos visto recientemente con el panel de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Entonces yo no le doy ningún alimento al negacionismo y yo creo que todos tenemos que actuar y por supuesto la primera línea de acción tiene que estar en los países que más han contribuido para esta contaminación. Nosotros ahora, cuando elegimos presidente, el 20 de agosto, vamos a una consulta popular. El Yasuní ITT, hermoso, especies, comenzó a ser explotado hace más o menos unos 10 años. Y la consulta popular lo que nos dice es si se continúa o no explotando. Y ahí viene esta dicotomía, esta discusión permanente entre tengo recursos porque es un país que necesita o contribuyo al medio ambiente. ¿Cómo le haces? Yo creo que la pregunta es muy pertinente y es muy bueno, antes de entrar a la especificidad de Yasuní, ver que no existe desarrollo si no va de la mano con la conservación. Y no se pueden adelantar tareas extractivas que pongan en riesgo ecosistemas diversos, que pongan en riesgo especies, que pongan en riesgo territorios que son santuarios de biodiversidad. Pero usted lo dice bien, los países que tenemos esa megadiversidad, Colombia es un país megadiverso, Ecuador es un país megadiverso, no estamos siendo compensados por el planeta por tener esa riqueza al servicio de la seguridad ambiental del planeta. Y yo creo que esa es una discusión sobre la ética de las políticas públicas del siglo XXI y es muy pertinente que el mundo desarrolle verdaderas formas para poder compensar a los países en su conservación. En cuanto a la consulta, sí. Y yo creo que eso es algo en lo que yo quiero ser muy respetuoso, porque tiene que llegar el pueblo ecuatoriano a pronunciarse en libertad, ya se han surtido todos los trámites, pero yo vuelvo y digo, el mayor tesoro que tiene el Ecuador es ese patrimonio de biodiversidad que lo hace tal vez uno de los países, si no el que tiene más biodiversidad por kilómetro cuadrado. Yo sé que a usted no le gusta hablar sobre el gobierno del presidente Gustavo Petro, lo respeto. Y es un poco delicado estar en un país y hablar sobre la política de ese país. Pero quiero hablar, yo le voy a preguntar directamente, pero quería hacer anticiparme a esto. Porque a mí me quedo dando muchas vueltas el discurso que dijo el presidente Gustavo Petro en la ONU sobre conservar la Amazonía y al mismo tiempo conservar los cultivos de coca. Decían, están matando el Amazonas por matar los cultivos. Y era como, o lo mantenemos
o No, salvamos? Sí. es que de nuevo, y yo me encanta la pregunta porque eso pasa con el populismo y con la demagogia. Primero, tratar de reivindicar la hoja de coca como una mata sagrada y ponerla como un eje de conservación de la Amazonía, a mí me parece que es casi irrisible, me parece que es casi que una burla misma a la devastación ambiental que trae el cultivo de coca. Y usted me va a preguntar por qué. Se lo va a resumir en cosas muy elementales. Para que se siembre 1 hectárea de coca, se están destruyendo entre 2 y 3 hectáreas de selva tropical húmeda. Segundo, esa coca no son solamente arbolitos frondosos que están ahí. Hay una actitud industrial detrás de ese arbolito que lo que termina haciendo es un daño ambiental aún mayor. Le doy ejemplos. Para producir 1 kilo de coca, ¿cuántos galones de gasolina se están empleando? Entre 8 y 10. Para producir ese kilo de cocaína, se están utilizando aproximadamente entre 10 y 40 kilos de cemento o más. Y fuera de eso, amoníacos, éter, precursores, y todos esos químicos terminan siendo vertidos en la selva que terminan afectando acuíferos subterráneos y afluentes de ríos. O sea, entonces, la cocaína es la droga que más devastación ambiental produce hoy en el mundo. Ahora, usted me dice la aspersión o la fumigación. Ahí hay que tener en cuenta una cosa, y es lo ideal es que uno no debería tener que utilizar esas prácticas, pero cuando usted ve esos crecimientos industriales que además amenazan la misma vida de la biodiversidad, hoy afortunadamente hay mecanismos de aspersión con precisión, sin daño colateral, con programación, con inteligencia artificial, que pueden ayudar a enfrentar el fenómeno y por otro lado, también llevar desde el lado de las políticas públicas un mensaje a las comunidades de desarrollo alternativo, de conservación, de contratos de protección natural y también de soluciones basadas en la naturaleza. Pero tratar, como lo dicen algunos demagogos en América Latina, de igualar la cocaína prácticamente al petróleo y al carbón para ganarse unos aplausos de unos pocos, es demencial. Y sí necesitan tener la coherencia que lo peor que le puede pasar a una sociedad es la tolerancia, la connivencia y el patrocinio del narcotráfico. Nosotros lo estamos viviendo y no sé si voy a ser ofensiva con usted, pero en los últimos meses, un año algo más, vivimos comparándonos con Colombia, la Colombia de los 80, que debe ser muy doloroso que yo se lo recuerde a usted. Pero ¿por qué esa lucha no termina de ganarse, doctor? La lucha contra el narcotráfico. Peor dicho, ni siquiera es que se ha ganado. María Fernanda, está más perdida que nunca. Es que mire, parte de una base, más narcotráfico es menos paz. Y la lucha contra el narcotráfico no puede ser solamente en nuestros países. Hay que apelar a la corresponsabilidad. Nosotros en el caso de Colombia sufrimos mucho, pero el estado débil que teníamos en los años 80 y 90, donde Pablo Escobar era capaz de arrodillar al Estado o intentar arrodillar al Estado o de amedrentar a la justicia y donde teníamos una fuerza pública que estaba temerosa y otro tanto en el bolsillo de los carteles, pues esa no es la realidad de la Colombia de hoy. ¿Por qué? Porque tuvimos firmeza, consistencia, congruencia, se fortaleció la fuerza pública, se luchó contra el crimen organizado, se desmantelaron los carteles y logramos inclusive una de las mayores reducciones de área sembrada entre el año 2010 y el año 2015, que cuando se paró la aspersión creció nuevamente a niveles exponenciales, que logramos estabilizar y empezar a disminuir en nuestro gobierno, pero que en nuestro gobierno logramos las mayores incautaciones y los golpes más duros, como la captura y extradición de Otoniel, que después de Pablo Escobar ha sido el narcotraficante más temido. Pero mi mensaje es muy claro, María Fernanda, muchos gobiernos confunden la paz con la tolerancia con los criminales. Y muchos de los que son vociferantes dentro del foro de Puebla y el foro de Sao Paulo, cuando gobiernan se hacen pasito con los carteles, los tratan con muchísima diplomacia y entonces les dicen hagan su negocio, pero entonces no me generen mucho ruido. Y resulta que lo que terminan es incubando unas violencias que después, cuando se quiere imponer
el imperio de la ley, ellos para tratar de generar exasperación ciudadana van a la violencia. Pero el mensaje de fondo a los carteles hay que combatirlos. Con los carteles no se puede ser blandengue. Nos quedamos cortos porque tengo un par de preguntas sobre eso y recuerdo bien el evento de la eliminación del glifosato. Es que, ¿saben? Nuestra gente en frontera sufrió muchísimo con eso. Malformaciones, niños que estaban en peligro. Pero fíjese una cosa, María Fernanda. De esos debates que teníamos hace 15 o 20 años a hoy las tecnologías disponibles permiten tener control absoluto sobre cualquier daño colateral donde sea necesario, pero no puede ser una sola fórmula. Puede haber aspersión, erradicación, desarrollo alternativo, pago por servicios ambientales, pero lo que no se puede hacer es dejar que la coca se convierta en la base industrial de una cocaína con fines de exportación que terminan después generando violencias que son insostenibles. Interesante, una ley de fronteras la tenemos en nuestro país, la idea era recuperar, invertir en los ciudadanos, pero ¿pueden estos luchar contra las grandes ganancias que generan el narcotráfico? ¿O qué más necesitan para poder complementarse? Lo vamos a seguir conversando en Voz y Votos con nuestro invitado especial. Sí se sonríe, ¿verdad? Así. Así es, ok.